banda? Yo soy Decatos, rapero de aquí del puerto de Veracruz, haciendo rap político, rap rojo. Aproximadamente empezamos con esto de escribir y empezar como a improvisar y a jugar con lo que era la herramienta del rap como desde el 2003. Empezamos a experimentar ahí con grabar cancioncillas y eso como por el 2005, 2006 y ya hacerlo un poco más en serio, de subirnos a un escenario, de estar ahí compartiendo con lo que es la escena hip hop, de estar pues en la calle como hermanándolo con las actividades que se vivían ahí como a partir del 2008, 2009. Como resulta, pues es curioso porque por esos años no había como muchos referentes de lo que es la cultura hip hop en sí, sino los que nos adentramos, yo creo, dentro de la cultura hip hop en aquellos años, que hablo de unos 15 años atrás, era porque lo empezábamos a buscar y empezábamos a buscar en tiendas de discos clandestinos lo que se vendía, que nos llegaba mucho rap chicano, recopilatorios de 20 canciones, luego vinieron los MP3 con recopilatorios de 100, 150 canciones, donde venía revuelto mucho rap latino con rap chicano, con rap en inglés, y fue ahí como empezamos yo creo que a buscar más rap en español. Cuando tú lo buscabas en internet y aquellos tiempos en que te demoraba una descarga de una canción de baja calidad, yo creo media hora, te aparecía en rap en español lo que estaban haciendo en España y un poco de lo de Puerto Rico. Encontrar realmente rap mexicano o rap latino era bastante difícil hasta que vinieron precisamente esos recopilatorios que quién sabe dónde los sacaban o cómo le hacían, pero era como nuestra fuente en aquellos años. Empiezo a hacer rap como por una mera forma de expresar lo que yo tenía como contenido. Empecé con el graffiti, fue como que mi primer acercamiento a la cultura hip hop, y luego el rap cuando lo conocí me atrapó. Y ver la versatilidad y la herramienta que era el enorme discurso que se puede meter en una canción de rap, pues fue ahí que me adentré, me metí de lleno y el graffiti lo dejé a un segundo plano hasta que después lo dejé por completo. Más tarde, conforme fue evolucionando, más en el contexto histórico de aquellos tiempos, el hip hop estaba muy relacionado con los movimientos políticos de América Latina. Incluso el rap español tenía una carga enorme del, pues, del proceso de transición que fue del fascismo, del franquismo hacia la democracia que se vino después, y un descontento social enorme. Entonces, ambas partes del hip hop, tanto el latino como lo que se estaba haciendo en Europa, tenían una carga política enorme. De ahí que yo comienzo también a estudiar poco a poco un poco de filosofía y un poco de historia y también política, y es que comenzamos a hacer como que este rap político que es ahora el que me distingue o el que conocen que es el rap de Decatos. No había los medios de difusión virtuales que hay ahora. Si tú querías enterarte de un evento es que tenías que ir en la calle buscando en las paredes, en los postes de luz, en los mismos transformadores que estaban ahí, los flyers. Y cuando encontrabas uno, pues luego ya era muy viejo, ya era de un evento que ya había pasado hace tiempo, entonces tenías que buscar y buscar y buscar, y una vez que encontraste uno que sí estaba vigente, pues te ibas juntando con la banda que hacía rap, te ibas juntando con la banda que organizaba, ibas haciendo como ese contacto persona a persona, porque Facebook y todo eso todavía cuando comenzamos no existía, o si existía no era muy usado, existía el Metroflog, Fotolog, MySpace, pero su forma de difusión era muy pobre y muy lenta. O sea, y el acceso también a esas plataformas no eran como los celulares de ahora que te metes y los ves, era que juntabas tus 10 pesos, te ibas al ciber y una vez cada semana y veías si iba a haber algún evento, pero la forma en cómo se hacía en aquellos tiempos era irlo buscando en las paredes. El Daniel, a.k.a. el niño aquel en aquellos años, que lo conozco y vamos como que queriendo rescatar un poco los espacios públicos abandonados. Y yo recuerdo que el primer evento que él arma lo hacemos en una plazuela que estaba como desocupada de eventos públicos. Montamos ahí el sonido, nos subimos a rapear y hasta fue que nos vieron, yo creo, del gobierno del estado. Pensamos que nos iban a quitar y nada más nos preguntaron que cómo habíamos llegado ahí. El niño aquel dijo,
bueno, pues llegamos y rapeamos y ya está. Pues yo siento que como todo ha ido avanzando, eh, el marco teórico que yo tenía de cuando empecé al de ahora es totalmente diferente. Incluso si yo escucho mis canciones de cuando empecé a las de ahora, pues se puede decir que son contradictorias. Y mucha banda lo que hace es borrar sus viejas canciones o eliminar como esa parte de su propia historia como rapero. Yo he decidido dejarlo. Quien busca de Catos puede encontrar canciones viejísimas, muy extrañas, muy diferentes a las que hago ahora, pero yo siento que es una evolución y no me gustaría borrar esa huella. Me gusta dejarla para que vean cómo puede ser la evolución del pensamiento y que quede como registro. Yo creo que ha tenido sus altas y sus bajas. Hubo un tiempo, y no es por sentirse que mi ola o mi generación fue la mejor, pero sí fue un tiempo en que llegamos, yo creo, a un pico en el que había mucha calidad, muchos raperos, muy buenos temas, eventos cada semana, y luego ese pico se fue abajo. Y luego surgió otra escena, otra nueva ola con gente muy nueva, con otras propuestas muy distintas a lo que nosotros hacíamos hace tiempo. Y yo creo que, al igual que la historia, tiene sus altas y sus bajas, tiene sus variables y pues es un elemento vivo que respira, es un elemento vivo que va cambiando, todo en la vida es cambio y, y esperemos que ese cambio sea cualitativo. Hoy en día se tiene acceso a tecnología que tal vez nosotros no teníamos a la mano, como por ejemplo hardware para hacer instrumentales. Antes era demasiado caro, las instrumentales se hacían a computadora y ya, las grabaciones se hacían a computadora y ya. Hoy ya se tiene hardware más especializado, que las canciones suenan con calidad de estudio profesional, siendo estudios caseros, solo hace falta la habilidad ahí del productor. Y yo creo que en lo que tienen que aportar es precisamente en las letras, porque ya la parte técnica ya está superada. Donde se debe poner como que el punto de mira es precisamente en lo que se quiere expresar en en esa canción. Antes no teníamos esa división de rap, trap, drill, etcétera. Era la única división que me tocó en mis tiempos, reggaetón, hip hop. Y la escena reggae dancehall igual dividida entre la que era dancehall con reggaetón y la que era reggae dancehall, que se hacía llamar así y que estaba pegada al hip hop. Hoy por hoy se, se agarra todo este amasijo de ritmos y se le llama música urbana. Y los nuevos raperos ya no se denominan de hip hop, de reggaetón, de dancehall, sino se denominan de música urbana. Y hay como una apertura más grande a aceptar esos nuevos ritmos y a que un disco salga con 10 canciones de hip hop, de rap y 3 de reggaetón, y que no se le tache como en aquellos tiempos de falso vendido, y que las letras sean pues letras reales y que no tenga tanto que afectar el ritmo, o que el ritmo sea como una categoría que desde que la ves digas, esto no me va a gustar. O sea, sí tienen como que un abanico más grande y pueden aportar muchísimo, muchísimo en las letras. Pues de cuando yo empecé, los raperos que conocí, digamos, en vivo, los que sí llegué a topar, que fueron todavía que estaba la Divina Conexión, estaba la Real Mafia, estaban raperos como el Stone, el Yonki. Había mucha banda de aquellos años que ya estaba haciendo cosas, pero como igual no había esa difusión en internet, mucho de ese material está perdido o muchos lo tienen por ahí atesorado, pero no ha sido subido a redes sociales ni a plataformas de streaming. Pero sí recuerdo mucho esa época y de cómo el rap tenía más conexión con la calle, con la esencia real de la calle, no como yo siento la escena actual en que se cuentan cosas de más, o se cuenta una historia ficticia que no es lo que realmente pasa en la calle, o no es lo que realmente vive el artista de rap.
Antes sí, si te hablaban de algo peligroso es porque estaba en algo peligroso, si te hablaban de algo divertido es porque esa canción había salido de una fiesta. O sea, sí había una conexión directa con su realidad. Pues se puede decir que igual que como se piensa o ve de cómo era la escena antes a la de ahora, igual ha sufrido esos altas y esas bajas. Antes tuvimos eventos de muy alta calidad en sonido. Hoy se tienen eventos de muy alta calidad en sonido, como se tienen eventos totalmente underground, con una o dos bocinas conectadas entre sí de manera rústica, igual que como se hacía antes, hace 15 años. La calidad de los eventos tiene esas variables. Tal vez el formato en que se hacen ahora los eventos a los de antes sí ha cambiado un poco. Hay eventos de puro freestyle, hay eventos de freestyle con shows, hay eventos de puros shows. Hay eventos en los que se procura a la banda nueva con puro micro abierto, que son eventos como para que se den a conocer, que antes sí se hacía, pero se daban como espacios más reducidos, 5 micros abiertos, 7 micros abiertos y lo demás los shows que estaban en flyer. Sí ha habido como que no una evolución lineal, sino una evolución en un abanico más grande a que haya distinto tipo de eventos. El pócar de frases. Recuerdo que, o lo poco que recuerdo, porque ya tiene un par de años, ya estoy viejo, que surge como una idea de intentar conectar con todos los freestylers del estado. Se hace como unas reuniones con los que movían los eventos a nivel estatal. Viene gente de Coatepec, de Jalapa, de aquí de Veracruz, Córdoba, Orizaba, no me acuerdo qué otras ciudades más, WhatsApp, que estaban haciendo mucho rap allá, y ahí es como que se organiza todo igual de persona a persona, de reuniones tú a tú, donde nos ponemos a hablar de qué queríamos hacer y cómo, y cómo lo queríamos hacer y cuándo. Así fue como surge Pócar de Frases y sirvió no solamente para el movimiento del freestyle, sino también para que una escena o un público de distinta escena conociera el trabajo de los raperos de otros lados. Sirvió como para hacer esas conexiones, expandirse y conocerse entre los exponentes. Pues ayudó precisamente en eso, como en que las escenas que estaban descentralizadas se, se conectaran para poder hacer eventos más grandes eh, y que se dieran a conocer más allá de su círculo inmediato y que los eventos tuvieran también más variedad. Hay veces que un rapero del puerto bajaba a Jalapa, un rapero de Jalapa bajaba a Cuatza, un rapero de Cuatza bajaba a Córdoba y se hacían esas interconexiones. Luego esos mismos raperos que tenían conexiones con otros estados hacían que ese contacto, digamos, de Puebla, del Distrito Federal, de Cancún, etcétera, al llegar a una parte de esa escena, automáticamente se conectara con todos los que estaban ahí. Hay un debate muy grande a nivel internacional sobre qué tanto aportó el freestyle a la escena del hip hop, porque hay posturas divididas en que el freestyle agarró un camino diferente al rap, a los shows en vivo, y que incluso hay una figura distinta entre el rapero que escribe y el freestalero. Hay quien se define como escritor y hay quien se define como freestyler. Hay quien lo integra y es ambas cosas, pero sí hay un debate bastante grande. De aquellos años, puedo decir que los que hacíamos freestyle, al mismo tiempo hacíamos temas, grabábamos temas, sacábamos discos, pero a la escena yo como la veo actualmente sí está un poco dividida entre freestylers y MCs, escritores. Se debe un poco al morbo, se debe un poco pues a que es más vendible, más mercantilizable el freestyle. Es como un evento deportivo en el que puedes incluso apostar, escoger un equipo y ir como con porra a ver quién va a ganar. Así lo vimos con la Red Bull, que al principio lo sentimos como un apoyo de, esto va a elevar la escena hip hop. Y luego vimos que pues elevó nada más el freestyle. Y gente que hace temas
puedo decir que increíbles, muy bien hechos, escritos, muy bien desarrollados, han quedado a segundo término. O sea, la gente ya no busca un buen tema de hip hop, un buen tema de rap. La gente se va por los videos entretenidos y del freestyle. La aportación, yo creo, de esa generación que estuvimos fue como que llevar la identidad de la cultura hip hop que se estaba perdiendo un poco por esos ritmos que venían del reggaetón. El reggaetón fue un boom comercial que empezó a distorsionar las letras, digamos, más callejeras, más reales, más apegadas a la realidad social, por letras más banales y más vacías. El hip hop se mantuvo firme, nuestra generación se mantuvo firme en que el hip hop tendría que tener una expresión real del contexto social y de su contexto histórico en aquel momento. Nosotros lo que se hacía, por ejemplo, en Veracruz de reggaetón, no vimos jamás, y no es por atacar a los compañeros del reggaetón, sino jamás vimos un tema con una letra social, ni apegada a lo que social o políticamente estuviera pasando en el puerto. Si surgía una letra así, si surgía una canción así, venía desde el hip hop, era la que estaba realmente comprometida como con su comunidad y con su entorno. O sea, ese yo siento que fue la aportación de esa generación que no se dejó llevar por la ola comercial de aquel momento de esa música y que pues hasta ahora sigue firme. Bueno, se ha hablado mucho también, esto es un tema de debate, sobre los 9 elementos del hip hop que se declaran desde el templo del hip hop. Surge también un debate con la Zulu Nation y con otros raperos de antaño que fundan como esos pilares de la cultura hip hop que hoy por hoy están en guerra o en debate con la nueva generación que no lo considera o que quiere dividir entre cultura hip hop e industria del rap y saben o lo manejan como algo completamente distinto. Entonces, para comprender el hip hop, yo creo en su totalidad, no se debe solamente analizar como la música que surgió a finales de los 70s, sino analizar todo el contexto histórico y político que estaba pasando Estados Unidos en ese momento para comprender cómo nace el hip hop. Y no estudiarlo tampoco desde una posición cerrada a que era solamente lo que se hacía en Estados Unidos. Si el hip hop es lo que es y el rap es lo que es por una evolución dialéctica que surge con toda la música africana en América Latina, en especial en Jamaica y en Panamá. En Jamaica, en los 70s, ya se tenía, bueno, desde antes, en los 60s, ya se tenía al reggae, al ska, al rocksteady, y en Estados Unidos el blues rústico, el R&B, que luego se lo robaron los blancos para hacer el rock and roll. Se robaron las letras y las canciones, pero esa es otra historia. Y que esa música viajaba a Jamaica, se mezclaba con el ska, con el reggae, volvía a rebotar a Estados Unidos, surgían ritmos más nuevos, de esa mezcla volvían a rebotar y surge la figura del disc jockey en Jamaica, surge la figura del sound system en Jamaica y surge la burla a las fiestas burguesas del dancehall, y le llaman así a su baile, que es en la calle, que es con un equipo de sonido montado en un carro, y dicen, este es nuestro baile de salón, este es nuestro baile de etiqueta. Más tarde, esos DJs jamaiquinos que son... Y esa figura del disc jockey que estaba en Jamaica y el formato de las fiestas de dancehall y de reggae que tenían en Jamaica se traslada con los inmigrantes jamaiquinos a Estados Unidos. Y es cuando Afrika Bambaataa, Kool DJ Herc en Estados Unidos, ambos
de origen jamaicano crean las Black Parties. Había un contexto social distinto. En Jamaica se hacían al aire libre porque no había el problema de las pandillas. En Estados Unidos, después de que habían despolitizado a la comunidad negra y que aquellas viejas organizaciones como los Black Panthers, entre otros, se habían vuelto pandillas, nada más jalando pues el elemento organizativo, pero ya no el elemento político, surge mucha violencia entre estas organizaciones o digamos, recoveco que quedó de aquella vieja organización y se crean las pandillas. Se crea una violencia tan grande que había gente que no podía salir de su cuadra, que no podía salir de su bloque de edificios porque enfrente había otra pandilla y los mataba. Las Black Parties, que eran fiestas clandestinas en bodegas, en casas, tenían como que ese objetivo, que tú dentro de la Black Party estaba prohibido la violencia, inclusive si era violencia entre pandillas, si era violencia entre asuntos callejeros, tú dentro de la Black Party era como el abrevadero. No podías atacar al otro ni tampoco alrededor del lugar del evento, sino que el ataque o la contienda era por medio del baile, del break dance. Así empezó a hacerse ese movimiento que más tarde trajo a los MCs que animaban la fiesta. Este elemento trajo a que el combate ahora fuera con el freestyle. Y no es que se lo hayan robado de Jamaica o que lo hayan imitado de Jamaica, sino que Jamaica no hubiera tenido eso tampoco sin la interacción que se tuvo también con los ritmos africanos nacidos en Estados Unidos y con la costumbre de la música roots africana, que ya tenían esa forma de duelo verbal uno a uno desde tiempos inmemorables. Referentes del rap en Veracruz. Bueno, pues yo contaría con Arsénico y su habilidad para hacer rap y hacer un canto entonado, al Erebus, a la Real Mafia, al Niño Aquel, al Diablo MX1, que aunque se la pasaba viajando de aquí para allá, pero estaba aquí, el Jason Killa, el Siur. Pues yo diría que no solamente entren al rap por moda, por hacer rap, sino que traten de enlazarlo como con su contexto histórico, con su contexto social, que el rap no sea un arte por hacer arte, que sea un arte para sí, no un arte en sí, y que haciendo eso, pues la calidad de los textos y el mensaje y la fuerza que va a tener ese tema, ya sea en un rap clásico de boom bap, en un drill, en un trap, incluso en el reggae dancehall, va a tener como ese valor en el mensaje, en la letra. Ese sería mi consejo, que no es porque se pongan a estudiar al hip hop como se lo proponen algunos, que hasta sea académicamente, sino que si simplemente se busque como cuáles fueron sus referencias principales de aquellos años cuando se formó, para no perder el hilo de lo que es ahora el